Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Bueno, hoy para mí es un placer, o es una diversión, es algo sabrosísimo, porque estoy reunido conversando con mi amigo Felipe Pérez, que no solamente es un chef maravilloso, sino que ha sido un extraordinario amigo, y hace un ratico me sirvió un manjar que realmente fue espectacular y lo disfruté con mi amigo Humberto Chifoni, que también es amigo de la época en que conocí a Felipe en Venezuela, cuando en aquellos días él estaba en el My Fair Station en Bellocampo. Felipe es un chef consagrado, cocina comida española, y además de eso le gusta el ambiente de los toreros, como ustedes podrán ver en todas las tomas que hemos hecho. Felipe, cuéntanos dónde nació ese amor tuyo por servir la comida. Yo nací en una época para España muy difícil, después de la guerra. Empecé fregando platos en un hotel a la edad de 13 años, como tantos muchachos de mi generación, que por razones obvias tenían que empezar a trabajar a muy temprana edad, sobre todo para las personas o gente de las zonas rurales que como en mi caso, pues emigraron a las grandes ciudades. No, bueno, como te digo, empecé fregando platos en un hotel a la edad de 13 años, posteriormente como un gran logro, cuando no había tantos hoteles ni tantos restaurantes en el Madrid en que yo crecí, pues me pasaron como aprendiz de cocina, y ahí empezaron mis andanzas por las cocinas, y bueno, lógicamente pues nació la vocación en mí hacia lo que era el negocio de la comida, ¿no? Yo luego me preocupé de trabajar, y yo me preocupé, y hay muchísimos datos curiosos en los cuales yo logro trabajar en cocinas que anhelaba trabajar, porque sabía que el nivel gastronómico era alto, tanto, bueno, sobre todo en lo gastronómico, pero también en lo social. Y así, bueno, me abrí camino y logré trabajar con las mejores brigadas de cocina del Madrid de los años 60, 60 y pico, hasta los 72. Oye, estuve en Madrid, ¿no? Y una pregunta, para llegar a ser un chef o un cocinero... Yo logré ahora te dan títulos para todo, ahora hay títulos para todo. En la época en que yo crecí, tanto como persona como cocinero, no existían esos reglamentos o esos adjetivos. En efecto, que existen hoy, y que además las grandes empresas te exigen para trabajar con ellas. Un título para colgarlo en la pared. No, de aquellas hacían los cocineros a base de práctica, ¿no? En este caso, bueno, empezaba uno como un gran logro, pues ayudante de cocina, o sea, aprendí de cocina, como un gran logro te pasaban a ayudante de cocina cuando la institución era grande, como por ejemplo yo en los hoteles donde me formé, el más connotado, que todavía sigue teniendo la vigencia que siempre tuvo, el Hotel Palace de Madrid. Sí. Bueno, pues ahí existía ayudante primera, segunda, ayudante segunda, y lógicamente pinches, aprendices, en fin, una cocina muy jerarquizada, ¿no? ¿Y desarrollas en algún momento algún tipo de gusto o de un tipo de paladar, como por ejemplo desarrollan con los sommelier? Cuando para tú llegar a graduarte realmente sommelier tienes que pasar por una serie de entrenamientos para que tu paladar y definitivamente. En el caso de un cocinero. En el caso de los sommelier es algo mucho más, ¿cómo decirte? Mucho más estructurado, si tú quieres. En el caso de la cocina, y en la cocina, como yo te digo, crecí, donde no había unas reglas establecidas, sí, porque existen desde a mediados del siglo XIX el gran Agustín Escoffier, que fue el que creó las coordenadas para lo que posteriormente fue la cocina industrial, pues sí existen ciertas, pero aquí hay que hacer, echar mano al paladar. El sommelier entiendo que tiene que ser un poquito más afinado desde el momento que un buen sommelier te sabe determinar, por ejemplo, la añada del vino, la bodega en sí, en fin, una serie
de sabores, de características. de características que tienes que estar familiarizado con ellos, ¿no? O sea, no cabe la menor duda. Y luego un estudio muy exhaustivo. En el caso del cocinero también es necesario, lógicamente, pero no es tan, ¿cómo decirte? No es tan sofisticado, por llamarlo de alguna manera. O sea, yo era un aprendiz de cocina, pero lógicamente sí, en esa época es cuando en mí nace la afición por la cocina y, como te digo, luego yo me preocupé de trabajar en los mejores restaurantes y hoteles de Madrid, y así fue mi formación, ¿no? Hasta que finalmente ya luego voy al servicio militar, incluso y en el servicio militar sigo trabajando en las horas que tenía disponibles y demás. Me licencié y luego ya ahí, al año más o menos de haberme licenciado del ejército, hice 2 temporadas en España, una en Canarias, otra en Salou, en Tarragona, y dirigí ya como chef, ya ejercí como chef, que fue para mí una extraordinaria experiencia, ¿no? Y estando en Tarragona, ¿te dedicaste a evaluar algunos vinos? Porque yo sé que tú eres de los que trae buenos vinos para acá. Sí, bueno, Tarragona tiene, bueno, la parte esa del Priorato están ubicados en Tarragona y son unos vinazos. Verás, en aquella época, a pesar de tener los vinos o los vinos de una calidad constatada que nosotros tenemos en España con diferentes denominaciones de origen y demás, no había a lo mejor más que unos cuantos vinos los que, por razones, no sé de qué, pero bueno, en los grandes restaurantes y hoteles seguía imponiéndose los grandes vinos franceses, ¿sabes? Y lógicamente algunos vinos españoles, pero no todos. En las grandes cartas de vino de los grandes y maravillosos restaurantes de la España de aquella época, seguía rellenándose la carta de vino con vinos españoles que de hecho eran de una calidad constatada, pero no tenían la fama, por llamarlo de alguna manera, que tenían los vinos franceses. Y luego, perdón, y con esto termino, Eugenio, luego tuve oportunidad de constatarlo cuando yo llego a Miami y inauguro restaurantes en Miami, y había que rellenar la carta debido a la carencia de marcas de vinos españoles que había en el mercado de aquella época. Ya llegaremos a Miami en tu recorrido. Perdón. Porque lo interesante, o sea, lo que tú dices, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de visitar y de conocer, por ejemplo, la bodega Melis del Priorato, y ahí fue donde yo me encontré con que entre los vinos españoles había unos vinos realmente extraordinarios. Lo son. Y te voy a decir algo, mira, hablando de los vinos de Priorato, ¿no? Recuerdo un restaurante que me marcó tanto en lo personal como en lo profesional, se llamaba El Viejo Valentín, como tantas cosas. Bueno, falleció Valentín, no tuvo descendientes o descendientes que estuvieran interesados en la gastronomía, y se cerró una cadena de restaurantes que eran como 7 restaurantes, quiero recordar. Pero en cualquier caso, en ese restaurante recuerdo... y en otro que se llamó La Fragua, que también marcó una época, esa cadena de restaurantes, en el Madrid de los años 60 y pico y 70 y demás. Bueno, el vino de Priorato, que es un vino de mucho cuerpo, es un vinazo, se utilizaba para cocinar. Se utilizaba para cocinar. ¡Qué pérdida! Pues sí, pues verdad, te digo esto. Pero es un Bordeaux, o sea... Es que realmente las grandes bodegas francesas, donde ya tenían prácticamente... todo el mercado mundial lo tenían cautivado, y todas las cartas de todos los restaurantes, yo creo, alrededor del mundo, pues lógicamente en su carta de vino priorizaban los vinos franceses. Es que es historia. Bueno, el mercadeo. Es historia. No, es que las grandes bodegas francesas venían a España, se nutrían de los vinos españoles, los compraban a precio de remate. Es como el caso de las olivas. En efecto, lo mismo. El aceite de oliva italiano. La misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los embotellaban con el nombre de sus bodegas y su denominación de origen. Todo esto cambia precisamente cuando España entra o forma parte de la Comunidad Económica Europea. Hay una serie que precisamente quiero recordar que ese fue uno de los grandes inconvenientes en materia, de los retos que les puso sobre todo Francia e Italia, derivados de los productos del campo
de la agricultura y demás, ese fue el gran reto que ellos pusieron como España. Tuvieron que darle a España un espacio en materia de marcas y todo lo demás que no tuvo hasta entonces. Que España no tenía hasta ese momento. Que hasta ese momento no lo tenía. Y entonces es ahí cuando cambian las cosas y España pudo demostrar que tiene, por razones obvias, es que tenemos una topografía y una climatología maravillosa, tanto para los vinos como para es lo mismo que me pasa en Portugal. Como para la oliva, la misma cosa. Exactamente. Portugal le pasó lo mismo. Porque más o menos entraron, creo que juntos, en la Comunidad Económica Europea, si mal no recuerdo. Correcto. Entonces, ese fue el gran dilema para España, que estuvo aguantado por años, tanto para España como para Portugal. Es correcto. Pero aquí voy a interrumpir un momento, porque normalmente a la mitad del programa yo siempre busco una frase positiva, una frase motivadora de alguna personalidad que tenga referencia al trabajo en el que tú estás. En el caso tuyo, yo escogí una frase de Heston Blumenthal, que es un chef bastante conocido hoy en día, se considera uno de los primeros del mundo, es un joven de 1966, o sea, es un muchacho. Sí, relativamente joven. La creatividad no tiene límites en la cocina. Heston Blumenthal. Y esta frase lo que me hace reflexionar es que la cocina es pasión, la cocina es, como tú me decías hace un rato, es un sitio donde la creatividad, donde el toque que tú le pones personalmente a cualquiera de estos detalles de lo que tú preparas es tuyo, es único. Y puedes descubrir y mezclar unos sabores espectaculares. Yo creo que, o sea, realmente la cocina para el ser humano es un sitio en el que nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de imaginación. Contestando a la referencia que has hecho a la creatividad en la cocina, hombre, la creatividad es importante en cualquier faceta de la vida en que tú te desenvuelvas. Pero definitivamente en cocina, pues no es ajena tampoco a eso. Y definitivamente, claro que sí. En cocina, yo soy partidario para que exista una disciplina y para que existiendo unas coordenadas ya que sirven como base para todo el que se inicia en esta profesión pueda desenvolverse como cocinero, y luego te puedo contar alguna anécdota al respecto, pueda desenvolverse como cocinero aquí en Miami, en París, en Madrid, en Venezuela o en Pekín. O en Jacksonville. Porque si nos llevamos por esto de lo que es la cocina de autor, nos perdemos como sería la Torre de Babel, ¿comprendes? Sería la Torre de Babel. Cuidado, que es respetable. ¿Cómo no? Es respetable. Desde el momento en que existen las redes sociales y el individuo en cuestión que ha sido testigo o ha probado la comida en un determinado lugar, ha hecho su comentario y ha hecho a través del comentario de mucha gente que ese lugar crezca y que ese cocinero en cuestión logre la fama o la universalidad en este caso, como la logró Ferran Adrià o Paul Bocuse. Bueno, Paul Bocuse, que fue el iniciador de esta nueva forma de concebir la cocina, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo soy partidario, tengo amigos y cocineros que han sido, o chefs que han sido contemporáneos conmigo y que compartimos los aprendizajes en su momento, que también en sus vacaciones y todo lo demás, pues se fueron a Lyon a compartir vivencias y aprender de la forma de interpretar la cocina de Paul Bocuse. He de hacer un paréntesis en esto. Los que yo conozco, incluido Ferran Adrià, y todos ellos fueron grandes conocedores de la cocina tradicional de siempre, de esa cocina y de esas, y como te hablaba antes de Agustín Escoffier, que fue la base para que luego un cocinero que, como te digo, hablara francés o no hablara francés, llegara a un determinado lugar y pudiera ganarse en la vida, se sobreentiende, claro, siempre como una carta francesa o un menú francés como base. Entonces podía llegar a cualquier parte y no tenía
problema porque su aprendizaje y su formación había sido precisamente con la Biblia de la cocina, que radica, como te digo, en Agustín Escoffier. Bueno, ya partiendo de esa base, todos estos que tú has nombrado o que hemos nombrado han sido grandes conocedores. Su formación ha sido, la base de su formación ha sido esta. La base de su formación ha sido este tratado de cocina hecho por Agustín Escoffier, que dicho sea de paso, fue chef también de la reina Victoria de Inglaterra, ¿comprendes? Y tiene cantidad de anécdotas comparándolas con sus vivencias en Inglaterra. Por ejemplo, Agustín Escoffier es el que dijo... Porque la cocina inglesa no es que sea la que no, nos apasiona. No, bueno, eso pasaba en todas la historia de todas las monarquías o coronas, incluidos los zares, todos tenían chefs franceses, porque el francés, el glamour del París del siglo XIX, pues lógicamente marcaban tendencias y épocas, ¿no? Y entonces todas las monarquías generalmente tenían chefs franceses. No solamente chefs, tenían institutrices. Claro, para... porque en esa época inclusive el idioma francés era el idioma diplomático de la alta sociedad. En efecto, entonces eso era región. Pero hablándote de esta anécdota, siendo Agustín Escoffier chef de la reina Victoria de Inglaterra, dice, alguien le preguntó, ¿y cuál es la diferencia entre la cocina francesa y la cocina inglesa? Dice, pues muy sencillo, vamos a hacer analogía, sería la expresión. Por ejemplo, entre Inglaterra, no solamente en la cocina, sino en otras cosas. La diferencia entre Inglaterra y Francia es que Inglaterra tiene muchas religiones y 3 salsas. Francia tiene 365 salsas y 2 o 3 religiones, nada más. Esa es la gran diferencia. Por otra parte, vamos a empezar a hablar un poquito de tu entrada a Venezuela, tu entrada a Carnival y tu llegada a Miami. ¿Cómo no? Claro que sí. Y Eugenio, yo, como te digo, me licencié del ejército, aunque estuve al cuartel por la mañana y luego por la noche seguí trabajando. En este caso era el Hotel Castellana Hilton. Me licencio, mi alma me decía que necesitaba aventuras y tenía muchas ganas de conocer el mundo. Mi último año en España conozco una chica inglesa, Jane Atkins, que Dios la tenga viva y que esté bien donde esté, ¿no? Entonces esta niña era de Liverpool. Entonces la conocí yo inaugurando un restaurante, un hotel precisamente, el Hotel Negresco, en un pueblo, un pueblo, se llama Salou, en la provincia de Tarragona. El Hotel Negresco lo inauguro yo aquel año, se inauguró año 1973. Yo como chef tenía una brigada, quiero recordar, un hotel de 600 habitaciones. Wow. La carta era relativamente corta, pero aún así yo tenía una brigada como de unos 13 cocineros, quiero recordar que tenía y demás, ¿no? Ahí conozco yo a esta niña, termina la temporada, que son temporadas de verano, en la Costa Dorada, y en el mes de septiembre, me lío los bártulos a la cabeza y me marcho con ella a Liverpool. Ella era original de Liverpool. Entonces, bueno, yo llego allí, vamos con Jean a la Casa de España, que era un lugar donde se reunían los españoles, no solamente españoles, italianos, portugueses y demás. Y entonces, bueno, Jean lo conocía eso, y allá conocemos a un señor de Madrid, Manolo Martín, que Dios lo tenga en la gloria, ya falleció, y era metí en un restaurante francés. Entonces, y dice, bueno, hay una plaza de cocinero en un restaurante francés, se llamaba el Royal Restaurant. Entonces, bueno, me lleva allá, me presenta el dueño, Mr. Ball. El dueño era original de Liverpool, pero ya una persona mayor, pero había vivido en Nueva York muchos años y había tenido negocios de restaurante. Entonces tuvo empleados españoles, cocineros españoles. Entonces, bueno, llego allá, de entrada le caigo bien al hombre y demás, le digo, pero tengo un handicap, o sea, un inconveniente grande, que yo no hablo inglés. Y resulta que toda la brigada, menos el segundo chef, que era siciliano, Luigi, eran todos ingleses. Wow. Incluido el chef Brian. Claro. Sucede lo siguiente, al tercer día de yo estar trabajando allí, la carta era en francés, era una carta de cocina francesa y demás. Al tercer día de yo estar allí, Brian
se cae, se resbala, se rompe un brazo y lógicamente tiene que estar de baja. Me llama el dueño, Mr. Bob, con Manolo y me dice: Felipe, toma la plaza. Quiero que tú seas el chef. Aquello me sonaba a mí, digo, no voy a ser chef, si yo no tengo la forma de entenderme con esta gente, yo no hablo nada de inglés. Y me dice: mira, verás, yo soy viejo, pero todavía tengo poder de observación. Y yo te he visto trabajar la carta con la que estamos trabajando. Y tú la elaboras mejor que ninguno de los que tengo aquí. Y tú conoces los nombres de la carta en francés. Porque mi formación fue en los grandes hoteles con menús y cartas francesas, ¿no? Entonces quiero que seas tú. Les reúne a todo el mundo en la cocina y le dice: amigos, este señor va a ser el próximo chef. Brian está de baja, no puede venir, y espero colaboren con él. Él no domina el inglés, pero la carta la domina mejor que ninguno de todos ustedes. Yo les recomiendo que le ayuden y que copien de él, que aprendan de él, que él les va a poder enseñar mucho. Bueno, lógicamente, aquello crea una, si tú quieres... Una atmósfera difícil. Una atmósfera difícil, mucho desconformismo por parte de todos, ¿no? Sobre todo del segundo chef que aspiraba a sustituir a Brian en una situación como esta. Luigi, que luego, por cierto, es una historia simpática. Otra historia. Otra historia. Pero llega y claro, me empiezan a poner la zancadilla y demás. Aparte, yo era una persona joven, yo tenía 23 años, o sea, que no dejaba de ser un chaval, ¿comprende? Entonces, pero bueno, lógicamente el dueño se dio cuenta de la situación, le llamó a Willy, o sea, a Luigi, y le dice: mira, Luigi, no has entendido el mensaje que os he dado, no estás colaborando, estás fuera del negocio. Wow. Les reúne, bueno, otra vez al resto de los cocineros y ayudantes y demás, dicen: ustedes no entendieron el mensaje que yo les di. Les dije que colaboraran con él y no lo están haciendo. A Luigi lo acabo de sacar y pasará lo mismo con cualquiera de todos ustedes, porque hay gente que quiera trabajar. Entonces, o se ponen para ello y colaboran con él. Entonces, verás, esto... los chavales se pusieron para su número, colaboraron, me hacían... ¿Te fue bien? Me fue muy bien y me preguntaron: ¿y esto en español cómo se dice? Ya, o sea, nació en ellos la camaradería. Sí, la camaradería y la ilusión por aprender cosas nuevas o incorporar cosas nuevas a su... ¿Y de Inglaterra para dónde fuiste? De Inglaterra, bueno, de Inglaterra ya mi relación con Jane empezó a deteriorarse porque ella se mudó a Londres, yo estaba estudiando el inglés y, en fin. Entonces, bueno, ya terminé el curso que estaba haciendo de inglés y nada, o sea, tenía un gran amigo aquí trabajando en los barcos, estaba en contacto con él y demás, y me llamó y me dice: Felipe, ¿por qué no te vienes para la compañía? Va a traer un nuevo barco y yo creo que tú ya sabiendo con el inglés que tú sabes, pues te va a poder, vas a poder desarrollar. Entraste a Carnival. No, con el primer barco vine a trabajar trabajé como subchef los 2 últimos meses en el Mardi Gras, que así se llamaba, y luego trajo lo que se llamó el Carnival, ¿no? Creo que fue 1 año y pico, 2 años después de haberse iniciado la compañía, ¿no? Y estuve 2 años, luego vino el Carnival y ya ahí ya fui yo de chef, ¿no? Y cuéntame, ¿y de ahí tú vas a Venezuela o vienes directo a Estados Unidos? No, yo voy a Venezuela después de haber ser residente americano ya. Yo me quedé al año más o menos, me quedé en tierra, me quedé aquí en Miami, fui chef en 3 diferentes lugares, no, en 2 diferentes lugares. Uno estaba en Hollywood Boulevard, se llamaba All Spain, ahí me bajo, ejerzo como chef, luego... me gustaba más Miami y vine a trabajar a Miami a un restaurante que se llamó el Spanish Pavilion, que era nightclub también. Ahí en el Spanish Pavilion, bueno, conseguí la residencia como cocinero español. Y ya luego, yo ya, bueno, estoy de chef ahí y demás. Y hay 2 amigos míos que se marcharon para Venezuela,
que fuimos Sí, era compañeros. el momento de oro de Venezuela. En efecto, en efecto. Entonces, Estaba hablando de la época de Carlos Andrés Pérez. estamos hablando, no. Ya después era Luis Herrera. No. Tú fuiste cuando Luis Herrera. Campos. Luis Herrera Campos era presidente. Ellos llegan allí y hacen un lugar que marcó una época en el Caracas gastronómico y el Caracas social de aquella época. Ramón Santos, muy conocido en el Caracas gastronómico, y Mariano Montero, ¿no? Ellos habíamos sido compañeros en el barco, fundan este restaurante, perdón, habían fundado otro en el centro comercial Concresa, que se llamaba, no, ya se me olvidó el nombre. Pero no importa. Era un restaurante de poca monta y demás. Adjunto estaba un lugar que se llamaba De Amore. Sí, De Amore, ¿no? Pero bueno, luego ellos toman esta quinta, era una quinta En Bello Campo. En Chacao, en la avenida principal de Bello Campo, y la convirtieron en la parte de adelante, que da hacia la calle, en el restaurante, y en la parte de atrás un club privado. Como te digo, fue un fenómeno social y un fenómeno. Pero es que yo me acuerdo, ahí fue donde yo te conocí. Claro, es que fue en la época en que yo te conocí en Venezuela. Sí, claro. Porque yo todavía también era un muchacho, Sí, en el año 79, 80 creo que. Sí. Eso se inaugura se tardó un año y pico, se empezó a hacer en el 79 y se termina en el 80, se inaugura en el 80, en efecto. Lugares, es que Caracas de aquella época era un Caracas... Era un centro gastronómico. Maravilloso. Fíjate tú, curiosamente, yo ya ganaba muy buen dinero en Miami porque era un profesional reconocido y además en Miami se movía, siempre fue una plaza importante. A lo mejor no sí, pero Miami todavía en los años 70 era un poco más pueblerino. Sí, no, definitivamente. Venezuela era mucho más cosmopolita. Definitivamente. Miami, no te creas, también lo era. Lo que no tenía el poder adquisitivo que tenía Venezuela en aquella época. Aunque empezaba por otras razones. Yo recuerdo que yo venía mucho, pero es que yo venía mucho a Miami en esa época porque yo trabajaba para Dow Chemical y teníamos la casa matriz aquí. Y cuando yo lo comparaba con Venezuela, yo lo encontraba todavía mucho más pueblerino. Claro, es que acá todo va. Pero Miami de ahí crece mucho más rápido y crece estable. Definitivamente. Ahora, después de Venezuela, porque ya tengo que ir cerrando porque se nos va el tiempo. Venezuela fue para mí maravilloso. Te diré que a Venezuela yo fui ganando limpio de polvo y paja mensualmente $8,000 mensuales en aquella época. Te diré que nosotros facturábamos un viernes, un sábado, un domingo 325.000 bolívares. Recuerdo como anécdota, un día de la secretaria llegamos a facturar 368.000 bolívares. Eso era $75,000. Y algo más, yo creo, no me acuerdo el cambio. Sí, porque era 430, Nosotros teníamos una bodega, que era obra de Ramón Santos y los socios, que había $1,5 millones entre licor y vinos, en fin. Fue una época muy bonita para mí. ¿Y cuándo te decides regresar a Miami? Decido regresar a Miami, pues a que nazca mi primera hija, que para descanse. Inauguré el restaurante, el club privado se inauguró luego después, My Fair Club. Entonces nació mi primera hija, desgraciadamente falleció, y regreso a inaugurar el club. Va a nacer mi hija Verónica, adiós, gracias, arriba, y es una chica muy saludable, inteligente. Oye, además, recuerda que tu hija, que ya falleció, es tu estrella, ella probablemente estaba cuidando de ti. Sí, la verdad es que sí, son palos que te da la vida, que son, desgraciadamente yo tuve 3 hijos, me fallecieron 2 de ellos, y esos son los palos, son las puñaladas traperas que te da la vida, ¿sabes? Es correcto. Pero son los que te están cuidando, son los que te están cuidando. Sí, quiero pensar que sí, y de alguna manera también, bueno, es un poco larga mi vida y llena de anécdotas que nada tampoco, y muchas ajenas a lo que es la gastronomía en sí. Yo aquí ya llevo 13 años, pero estuve, yo calculo que unos 15 años fuera de lo que fue este negocio. Me fue muy bien, estuve en México, tuve un negocio de pescado, luego en Colombia, en Venezuela y en Ecuador tuve negocio de maquinaria pesada. Además, tú eres navegante de velero. Sí, me encanta la navegación. Sí. Yo, habiendo conocido el mar a los 21 años, me quedé prendido de él. Es que el mar enamora. El mar es como la cocina. Sí, el mar es donde yo, en esos momentos más íntimos de que tienes toda la soledad tal y como tú la quieras describir o como más te llene,
pues tú la encuentras definitiva. En esas noches en el mar son sencillamente, te invitan a soñar, Ahora, y yo soy un soñador. voy a cerrar haciéndote una pregunta sobre el jamón ibérico pata negra, porque tú eres aquí una personalidad reconocida, todos mis amigos con los que hablo, o sea, cuando dicen Felipe, el restaurante Pata Negra, es que el mismo César Vidal, cuando vino a comer aquí con nosotros, dijo que él no había comido un arroz como el que tú le preparaste en Claro, ahí pues viniendo de quién viene y demás, y de dónde viene, bueno, pues es un halago. Verás, como te dije, me formé para esto con los mejores profesionales, definitivamente nació en mí una gran vocación hacia esto, y debido a los palos y esas puñaladas de aperas que te da la vida, en algún momento no quería tener un momento libre en mi o sea, en mi espacio, en el cerebro. Quería tener mi cerebro ocupado siempre para eludir esos demonios que te revolotean, sobre todo cuando pierdes lo más importante y querido que uno tiene, que son la prolongación de uno en la vida, que son tus hijos, ¿no? El legado, en efecto. Falleció mi hijo y entendí que mi vida tendría que seguir ligada a la cocina para tener ocupada mi mente, ¿no? Pero hoy en día, el que no conozca jamón ibérico pata negra, si quieres podemos hablar un poquito del jamón ibérico, que creo que es la pregunta que me hiciste, perdón que no, pero es que es lo lógico. Sentimientos y demás. Pero recuerda que yo siempre hablo de las bendiciones, yo hablo de las bendiciones disfrazadas. Y yo siempre pienso que a pesar de que has tenido ese golpe duro, por otro lado yo estoy seguro que ellos son gente que te están guiando para que tú no te hayas desequilibrado. Quiero pensar que así es. Bueno, el jamón ibérico es uno de los entes más importantes de nuestra gastronomía española. Creo que además de ser un bocado bastante caro, desgraciadamente no está al alcance de todos los bolsillos, pero es un elemento, yo diría eso, que es el elemento más importante de la gastronomía española. El jamón ibérico tenemos como denominación de origen, tenemos 5 denominaciones de origen. Para cumplir con esas normas que exige la denominación de origen, los lugares donde se da tienen que tener ciertas características. El número de árboles que producen bellota. En España nosotros tenemos 3 árboles que producen bellotas. Algunas de ellas, o una de ellas sobre todo, tiene unos poderes nutritivos que no tienen tanto, o sea, más que el resto. Por ejemplo, tenemos la encina, lo que aquí se conoce como American Oak, con la particularidad de que nuestra encina es de la familia del roble, ¿no? Nuestra encina, las propiedades nutritivas son superiores a las bellotas que producen el American Oak de aquí. Aparte del tamaño, las propiedades son inferiores. Luego tenemos también el roble mediterráneo, que produce bellota de igual manera. Y luego tenemos el alcornoque, que como dato curioso es el árbol de donde se saca la corteza para producir los corchos, para tapar las botellas de vino. En cualquier caso, esos son los 3 árboles que producen bellotas, que es vital para que el ibérico, para lograr la consistencia, la calidad constatada. Es como, me imagino que es como en este caso el ganado wagyu. O sea, es exactamente, es el mismo concepto. El mismo concepto. En este caso es el cerdo y demás. Existe el cerdo de recebo, que es el mismo cerdo, es el cerdo ibérico, pero se le dan granos naturales, primando la algarroba, la cebada, el centeno y el trigo, ¿ok? Pero es otra cosa, y cuando te lo ponen en el plato uno junto al otro, tú puedes, lo mismo que si te ponen un serrano al lado, tú vas a notar, cuando tu paladar está familiarizado con estos sabores, tú lo vas a notar de isofacto. O sea, es comparar, no existe comparación. Entonces existe el ibérico bellota, 100% bellota. Importante, el animal en el 100% bellota tiene que haber estado,
mínimo los 6 últimos meses de vida del animal consumiendo bellota, en libre albedrío. La bellota y los pastos, la montanera que se llama, que es el pasto que crece debajo de la encina en ese hábitat. Eso es lo que únicamente tienen que haber comido los cerdos, importantísimo. Luego ya está el ibérico que te acabo de decir, de recebo, que siendo el cerdo ibérico ha sido cebado con granos naturales, primando los granos de los cuales yo te he hablado. Y luego está el serrano. El serrano es otro cerdo. Por razones comerciales estrictamente, primando el tamaño del cerdo y demás, y crecen en menos tiempo, ganan más peso y más tamaño. Estos cerdos son el cerdo blanco, un cerdo que son el duroc o el jersey, primando o la mezcla de esos dos cerdos. Ese es el serrano. Por lo demás, luego la elaboración sigue siendo la misma. Recuerda, la cuenca mediterránea, entendiendo que la refrigeración en la historia de la humanidad es relativamente reciente, bueno, pues en los países mediterráneos de la cuenca mediterránea, religiones aparte, hacían que perdurara en el tiempo el producto, utilizando la sal como base para eso. Igual que el bacalao. Es lo mismo que el bacalao, en efecto. En los países nórdicos existe también la sal combinada con el humo, pero entendiendo que la humedad es uno de los enemigos más grandes de los productos curados al natural, y en los países nórdicos hay mucha humedad. A eso se debe de que en la cuenca mediterránea no tenemos ese problema, es correcto, salvo algunos puntos especiales. Entonces esa es la base de preservar los productos en la historia. Y esa es la base de tu restaurante, que es la mayor calidad de los jamones. Bueno, luego dicen las marcas, venden mucho. Recuerda, para mí la marca que yo utilizo como ibérico, aunque tengo otras marcas, pero el que yo tengo como el ibérico bellota del menú regular o en la carta regular es 5J. 5J sí. Procede de denominación de origen, se llama Serranía de Huelva, es el nombre de la denominación de origen. Pero resulta que, al igual que en otras denominaciones de origen, son varios municipios los que conforman esa denominación de origen, que se llama Serranía de Huelva. En este caso, el municipio que más jamón produce dentro de esa denominación de origen, que a veces se confunde con el nombre del pueblo, se llama Jabugo. Jabugo. Que es eso. Y luego dentro de Jabugo hay diferentes marcas, pero está el 5J, que es el que predomina sobre todo lo demás. Y te voy a decir por qué, y tiene razón de ser. Las monarquías no solamente han marcado tendencias a lo mejor en la moda y en otras cosas, pero también en la comida. Es correcto, es que yo te digo una cosa, cuando yo viví en la Unión Soviética, una de las cosas que uno anhelaba era la época de la época zarista, era la comida con el caviar. Claro, y entonces, o sea, realmente cuando tú probabas los caviares que usaban en la realeza, era otra historia. Era otra cosa. Ya tú no podías combinarlo con el iraní o no lo podías combinar con el noruego. Definitivamente. Entonces, a eso se debe que yo tenga eso. A mediados del siglo XVIII, la monarquía española, los reyes, empiezan a consumir esta marca, que dicho sea de paso, fue la primera sociedad o corporación que existió en España. Y no solamente eso, fue una de las 15 primeras corporaciones registradas alrededor del mundo. Te diré como dato. Y entonces, bueno, podríamos hablar mucho más de las 5 denominaciones de origen que hay en España. No, es que definitivamente yo creo que hoy tuve una maestría en cocina. Tuve una maestría con un cocinero de primera. Muchas gracias por verme con tan buenos ojos. Simplemente trato de ganarme la vida dignamente, y a lo mejor yo me he extendido demasiado en la cocina porque es un tema, quiero pensar, que domino un poco, pero la próxima va a ser acerca de los vinos y vas a ser tú el que me enseña. Eugenio, gracias. Hermano. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy, y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts.
Gracias y hasta la próxima.